Hey, ¿qué tal? Hoy les traigo el link de una página de internet donde ustedes pueden encontrar muchas propiedades termodinámicas de muchos compuestos, de este libro de web química del Instituto Nacional de Estándar y Tecnología. Entonces, esta es la página de inicio. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es poner en el motor de búsqueda, poner el nombre químico, obviamente en inglés. Voy a escoger, tengo algunos ya aquí, el nitrógeno. Y aquí tengo los datos termodinámicos que yo quisiera especificar si quiero ser muy puntual. Y aquí escojo yo si quiero los datos en calorías o en el sistema internacional. Entonces, si no le doy clic en nada, me va a buscar todo. Pongo buscar y aquí está. Me indica cuál es la molécula, me indica el registro Cas del compuesto, el peso molecular. Bien, nosotros bajamos más acá, me indican varios parámetros. Datos de la fase gaseosa. Y aquí están. Entonces, entre los datos de la fase gaseosa me indican la entropía del gas a cierta presión. Me indican cómo calcular ciertas capacidades de la fase gaseosa, la capacidad calorífica. Y puedo ver una gráfica también, que básicamente me indica cómo cambia el Cp con respecto a la temperatura. Los que son ciertos valores de A, B, C, para poder calcular lo que es la capacidad calorífica con esta ecuación de aquí. Lo mismo para la entalpía y lo mismo para la entropía. También tenemos otras cosas que pueden ser interesantes como datos de cambios de fase. Tenemos lo que es la temperatura de ebullición, tenemos la temperatura de fusión, la temperatura del punto triple de diferentes autores con sus referencias respectivas. Tenemos la presión en el punto triple, la temperatura crítica, la presión crítica, densidad crítica, los valores para la entalpía de vaporización a cierta temperatura y cómo nosotros podemos calcular con la ecuación de Antoine ciertos parámetros. Podemos también aquí nos da una opción a ver una gráfica y tenemos aquí básicamente a diferentes temperaturas cuál es la presión asociada. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también datos termodinámicos de reacción. Tenemos datos para la ley de Henry. A veces son muy complicados de conseguirlos, entonces aquí los tenemos y esto es muy importante para temas de solubilidad del gas en un líquido. En este caso no nos da opción para ver gráficas. Tenemos datos de energía en la fase iónica. Tenemos también datos agregados iónicos. Tenemos un espectro de masa del compuesto. Entonces este sería el espectro de masa para lo que es el nitrógeno. También tenemos constantes de moléculas diatómicas, propiedades de los fluidos. Vamos a ver qué hay aquí. Ok, tenemos también, como les dije, propiedades termofísicas. Yo escojo las unidades. Una vez escogidas, yo escojo qué propiedad quiero. En este caso quiero propiedades isotérmicas. Vamos a poner lo que es continuar. Y aquí escojo a qué temperatura. Voy a escoger a 100 grados. Y cojo el rango de presión. Entonces, yo voy a escoger de 0 megapascales hasta 1 megapascal con un incremento de 0.01. Bien, entonces lo que vamos a hacer es dar clic aquí y aquí tenemos una gráfica. Aquí lo que vamos a cambiar es, en vez de densidad, vamos a poner lo que es temperatura. Me dan muchas opciones en las cuales yo puedo ir jugando. En este caso tengo aquí. Y tengo aquí que a esta presión, manteniendo la misma temperatura, yo lo encuentro en estado gaseoso y justo cuando ya se incrementa a esta presión, empieza a un paso a estado líquido. Y uno puede ir cambiando también, no quiero la temperatura, sino quiero la entalpía. Entonces tenemos aquí cambios de entalpía. Este salto que se ve aquí acá, esto corresponde a lo que es la entalpía de cambio de fase. Entonces, esto es sumamente útil. Puedo encontrar los valores de Cp, cómo cambian con respecto a la presión, y este salto nuevamente es por el cambio de fase que existe. Uno también puede buscar otros tipos de compuestos, no solo moléculas diatómicas o elementales. Vamos a buscar el alcohol. Eso sí, todo tiene que ser en inglés. Entonces aquí tenemos lo que es el alcohol. Me dan ciertas propiedades, datos de cambio de fase. Bien, me dan ciertos datos de cambio de fase.
los tengo aquí, las entalpías. Tengo las constantes, el CP a diferentes tipos de temperatura. Este aquí no me permite acción a gráfica. Lo mismo para el CP para el gas. Este era, sí, a diferentes temperaturas. Bien, ¿qué más nos da esta información? Nos da lo que son datos de la ley de Henry, que son importantes, y cómo nosotros podemos calcularlos. También nos da el espectro IR de este compuesto. Lo tenemos aquí. Uno puede escoger transmitancia, lo quiere cambiar a absorbancia. ¿Qué más tenemos? Tenemos datos de la fase condensada, tenemos para cromatografía de gases, espectro de masa iónico. Tenemos espectro de masa. Y tenemos muchos otros parámetros más que nos puede servir. En este caso tenemos aquí los datos de la fase condensada. Tenemos valores de entropías para el líquido, el CP del líquido y tiene sus diferentes autores. Bien, vamos a escribir otro ejemplo. Tenemos el ácido fosfórico. Recuerden que todos los nombres tienen que estar en inglés para que la base de datos los pueda encontrar. Vamos a ver qué nos da. Aquí nos da la fórmula molecular, nos vuelve a dar el peso molecular del compuesto, la fórmula condensada, el número Cas. Nos dan otros nombres que puede tener el ácido fosfórico y nos dan ciertos datos. Entonces tenemos datos de la fase condensada, tenemos la entalpía de fusión del líquido, la entropía del líquido, la entalpía de fusión del sólido y la entropía del sólido. Tenemos aquí cómo se calculan estos valores y tenemos para realizar una gráfica, entonces para la capacidad calorífica. Tenemos aquí cómo esta va cambiando con respecto a la temperatura. No puede ir determinando aquí los valores que necesita. Tenemos acá también, esta es la tabla con los valores para uno poder calcular lo que es el CP, la entalpía y la entropía a diferentes temperaturas. Yo espero que esta información les haya servido, les sea útil y nos vemos en un próximo video.